Préstame. Sí, gracias. Bien, para el siguiente panel ya estamos completos. Dejamos en uso de la palabra como moderadora a Guadalupe Michaca, quien es directora del medio de comunicación Consumo TIC. Tienes el uso de la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer moderar este panel. Es todo un reto a estas horas ya de la tarde. Estamos prácticamente en la recta final de este primer día de trabajos de este foro. Y pues bueno, agradecerles mucho su presencia, sobre todo pues regresando a esta edición con absoluta presencialidad, pero también viendo cómo el poder de la tecnología nos ayuda a transmitir en vivo a quienes nos están viendo vía remota y a quienes también les damos un cordial saludo. Hoy, pues bueno, yo soy Guadalupe Michaca, directora de Consumo TIC, y es un placer moderar este panel en el que vamos a hablar de aprendizaje híbrido y educación de emergencias. Un tema sumamente relevante. Se ha dicho a lo largo de la jornada lo importante que es hablar de educación a estas alturas, pero recordemos un poquito de dónde venimos. Hace 2 años todos fuimos testigos de cómo a nivel mundial alrededor de 1.200 millones de alumnos tuvieron que irse a sus casas, tuvieron que dejar las aulas, de los cuales 160 millones de alumnos estaban en América Latina, en nuestra región. Esto pues nos deja un mensaje muy claro que hoy lo vemos con absoluta claridad, es que el aula ha dejado de ser un espacio exclusivamente físico. Esto nos abre sin duda muchas oportunidades. En su momento nos generó dudas, hoy nos plantea desafíos importantes de los que hoy vamos a platicar con nuestros panelistas, a quienes agradecemos profundamente que nos estén acompañando hoy: Adolfo, Ángel, Jorge, Abraham, David, Kevin. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y pues bueno, yo quisiera abrir la conversación y este espacio de reflexión con una pregunta: ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es el panorama actual que ustedes identifican? Sobre todo pensando en los retos. Somos un panel agradablemente amplio. Les pediría que fueran una intervención pues más o menos corta para que podamos todos tener la perspectiva de todos. Y pues quisiera yo comenzar primero por Adolfo, si nos ayudarías por favor a ubicarnos en este contexto. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el panorama que identificas en este tema del aprendizaje híbrido y la educación en emergencias? Gracias. Bueno, comenzaré diciendo que la educación en emergencias es una perspectiva de trabajo de la UNESCO que tiene 4 ámbitos de trabajo para la reconstrucción de la vida escolar y el aprendizaje. Los 4 ámbitos son asegurar la vida y la seguridad, repensar y recuperar el bienestar emocional, crear vínculos con la comunidad y diseñar sistemas híbridos. Así es como la UNESCO, junto con otras organizaciones como UNICEF y el Banco Mundial, han pensado la atención educativa en situaciones de emergencia en el marco del uso de la tecnología. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, en el tema de asegurar la vida, las tecnologías han sido aliadas para mantener la comunicación, identificar riesgos, mantener comunicación y tomar decisiones ante el contagio. Ha sido fundamental esta herramienta. En el tema de la recuperación del bienestar emocional, la tecnología ha apoyado para el contacto de las personas, el seguimiento de los alumnos, la búsqueda de los alumnos que se fueron, quienes tienen conectividad o un celular y la escuela se los pudo proporcionar, pudieron regresar, y las escuelas han hecho importantes cambios para que los estudiantes tengan esa sensación de bienestar y de confianza en la escuela. En el tema relacionado con la construcción de alianzas, pues se han creado comunidades, se han abierto redes, se ha trabajado también de manera público-privada con organizaciones, con desarrolladores, y eso ha sido importante. Claro, aún nos falta, pero ahí avanzamos también en el tema de la vinculación y la creación de alianzas. Y finalmente en el tema de sistemas híbridos,
Bueno, la UNESCO ha detectado que estos se han expandido, acelerado y profundizado. Sin embargo, todavía no alcanzan a ser sistemas, de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero el uso de la tecnología ha tenido esos tres procesos, ¿no? Aceleramiento, expansión y profundización. Hasta ahí quisiera dar ese panorama de la educación en emergencias. Me parece que no tengo audio. Ya, ahora sí, muchas gracias. Gracias, Adolfo. Efectivamente es un panorama amplio el que nos das ahora. Y bueno, yo quisiera pasar también con Ángel con esta misma pregunta detonadora para abrir esta conversación. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles son los retos que se identifican? Y sobre todo, ¿qué estamos viendo hacia adelante? Bien, desde mi perspectiva, creo que ya pasaron 2 años de pandemia y ya se acabó, entre comillas, por eso seguimos con el cubrebocas, ¿verdad? Sin embargo, creo que, como hace un par de charlas dijeron, la educación o la escuela es una construcción social. ¿Y en dónde estamos parados? Creo que en la parte de repensarla profundamente. Porque cuando pensábamos en escuela hace algunos meses, lo único que pensábamos era un aula, un pizarrón, algunos de ellos ya inteligentes, ya con sus cañones, computadoras, pero entendemos el proceso educativo, debemos de entender el proceso educativo como algo que va muchísimo más allá de 4 paredes, que creo que esa fue la crisis que vivieron muchísimos profesores cuando tuvieron que migrar de lo presencial después de años de experiencia y dominio de su materia a lo virtual, y creo que muchos pensaban que era copiar y pegar y no es así. Evidentemente, desde cómo lo veo, cómo lo vemos, desde mi experiencia personal como docente, es un momento de repensarlo, pero que no debe de perder en ningún momento su humanidad por más herramientas tecnológicas que estén de por medio. Y creo que es algo que repetiré en más de una pregunta. En la medida que la tecnología nos ayude en momentos de emergencia, nos ayude en momentos de no tener un protocolo, nadie sabe qué hacer, en momentos de pandemia, aunque México lo vivió un poco en el 2009 con la influenza, donde el país se detuvo 2-3 semanas, creo que la parte de la capacitación docente y la parte humana en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje debe de ser algo que debería replantearnos en este momento, qué es lo que tienen que hacer las instituciones educativas. No pensarlo en sumo más herramientas, sino cómo evoluciono a mis docentes para que las herramientas sean eso, cosas que nos ayuden, pero no sea el factor determinante, y sea el docente y los estudiantes y la relación que hay entre ellos dos lo que permita seguir con nuestro día a día, aunque haya cambiado la realidad. Aquí haciendo el juego de los micrófonos. Jorge, ahorita Ángel comentaba justamente esto y mencionaba una palabra clave, evolución. Después de la crisis tuvimos que ver hacia dónde vamos. Yo decía al principio, tuvimos muchas dudas y ahora tenemos una certeza, que es el aula dejó de ser ese lugar que las generaciones prepandemia conocimos como tal. ¿Hacia dónde vamos entonces? Sí, sin duda, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas y a lo que vamos es a integrar mucha más tecnología, sí, de una manera en la que aporte valor al proceso de aprendizaje de los estudiantes, y el poder también transitar, o sea, este modelo en la capacidad de que el estudiante tenga a la mano todas las herramientas que necesita para apoyar su formación, todos los conceptos y demás. Esto está muy ligado a la educación 3.0, pero también ya a la 4.0, donde es importante también el tema de competencias y cómo podemos plasmar esas competencias en estos modelos y modalidades de aprendizaje. Es vital hacerlo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la implementación de nuevas tecnologías, pero siempre pudiendo, con miras a medir todos los objetivos que se están alcanzando o que se han marcado a nivel institucional.
Habilidades digitales es un gran tema que podría dar para otro foro, otro panel, y quizás es para otro foro. Abraham, la pregunta es la misma, decíamos, para ir abriendo conversación, ¿cuál es el futuro que vislumbras? Porque insistimos mucho en esto. Con la crisis tuvimos que hacer lo que podíamos con lo que teníamos, pero ya estamos en otro momento. ¿Qué estás viendo? Bueno, te puedo comentar que coincido con lo que han dicho algunos compañeros panelistas. Estamos en un momento de hacer una pausa momentánea y evaluar qué fue lo aprendido, reconocer que no todos caminamos por el mismo, recorrimos el mismo sendero para llegar a donde estamos. Unos tuvieron mayores facilidades, otros tuvieron retos importantes. Todos los sobrellevamos, esa es la buena noticia, pero creo que es momento de posicionarnos en un lugar donde decir hacia dónde quiero llevar mi institución, hacia dónde quiero que vaya la educación. Entonces, nuestra recomendación sería en este momento es, vamos a descubrir cuáles son las prácticas que hicimos en la pandemia que no debemos abandonar. Cuáles son las prácticas que desarrollamos, las habilidades que adquirimos, o si ya las teníamos, desarrollamos también, como la autogestión, el trabajo colaborativo, los trabajos remotos, el uso de la tecnología como extensión natural humana para los profesores en este caso, entre otras, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento importante de la historia donde podemos hacer la diferencia. Nos costó mucho tiempo, muchos años, que las instituciones se movieran a ambientes híbridos, ambientes de aprendizaje híbridos, etcétera, etcétera. Y la pandemia vino a acelerar eso en cuestión de días, porque fueron días, no fueron meses, no fueron años, fueron días. Entonces, si ya tuvimos este empuje y ya estamos en ese momento, apalanquemos lo aprendido, aprendamos de lo aprendido y construyamos a partir de eso. Ese sería hacia donde vamos, creo. Claro. Kevin, cuando hablamos de aprendizaje híbrido no podemos dejar de hablar de estas múltiples esferas, las que vamos viendo. De entrada identificamos tres: la parte docente, la parte del alumno, evidentemente, pero también del entorno familiar. ¿Cómo hacer conjugar todo esto y hacia dónde tendríamos que ir? A mí vengo de la perspectiva de Formative y muchos no saben lo que hacemos, pero en los Estados Unidos estamos en 93 de las escuelas en los Estados Unidos y crecemos muchísimo durante COVID porque mucha gente que estaban en la manera de ser de antes COVID tuvieron que cambiar y buscar para maneras mejor de enseñar para acelerar el aprendizaje. Y con tanta data y también viajando por muchos estados y partes del mundo, lo que veo es todo lo que dijiste es demasiado importante y hay que ser juntos, pero también necesitamos data buena de cada día para ver dónde están nuestros estudiantes, porque cuando estamos enseñando, y fui maestro, enseñamos algo, pero necesitamos preguntar, mis niños lo captó, ellos saben lo que enseñé, y muchas veces no sabemos, o hay estudiantes que dicen sí, pero la data dice no. Entonces necesitamos maneras muy rápidas y fáciles de ver lo que los estudiantes están pensando, que funciona para la familia, para el estudiante y también para los maestros. Entonces hay mucho EdTech que está más o menos, mucho que está malo y mucho que está bueno. Y espero que lo que es bueno nos ayude a hacer nuestros trabajos más fácil, pero también con data más buena para entender lo que está pasando en las cabezas de nuestros estudiantes. Gracias. Antes de la pandemia solíamos decir que la digitalización iba en un carril de baja, media velocidad, y pues ahora vamos en el de alta, y si no nos adaptamos a ese cambio y nos subimos a ese carril, pues seguramente vamos a ver así como en la Fórmula 1, ¿no? Pasar a todos los demás. David, ¿cómo podemos justamente repensar, ¿no? O co-construir ese futuro digital a partir de una práctica tan relevante que es el del aprendizaje híbrido? Y además, no olvidemos hablar también de educación en emergencias, porque esta emergencia nos tomó con los dedos en la puerta, pero no será la única ni la última. Lamentablemente es algo que evidente va a suceder. ¿No tienes micrófono? Bueno, hay otra emergencia que está llegando a las instituciones educativas, y eso es
el hecho de que, regresando un poco al tema de antes, cuando preguntamos a los maestros y los alumnos si quieren regresar a la normalidad, dicen que por favor, no quiero más de la experiencia de la pandemia, yo quedé aburrido, sin enfoque, todo eso. Maestros igual, prefieren ir en persona de nuevo. Entonces se acabó, puede ser. Pero cuando metemos más al profundo en lo que están pensando y lo que están diciendo, no es tan sencillo. Hay una encuesta que salió este año con casi 5,000 alumnos aquí en México, preguntando a ellos qué quieren. ¿Prefieren en persona, virtual o híbrido? Y el cambio desde antes y después es muy interesante. Obviamente, si mi prioridad es tener una experiencia de alta calidad, voy a decir en persona, es mi preferencia. Pero si quiero flexibilidad, ya. Había un aumento no grande, pero todavía interesante en el interés en virtual. Pero creció muchísimo su interés en híbrido. Entonces, eso implica que todas las instituciones tienen una crisis ahora. ¿Cómo van a adaptar a esto? ¿Cómo van a acomodar a esos alumnos? Las instituciones que logran esto van a tener mucho más facilidad en reclutar alumnos que los que no pueden ofrecer esto. Entonces, nuestra como meta, como clase, es entender lo que hay que hacer para lograr que sea factible cursos híbridos, no solamente para una crisis, pero para siempre, para todos los cursos. Eso va a quedar como la normalidad del futuro, muy rápido y muy pronto. Entonces, estamos enfocados casi 100% en esto. Gracias. Esto que comentas justo me da pie para la siguiente pregunta que tengo preparada y que quisiera comenzar, Ángel, contigo sobre cómo podrían ustedes estar viendo esta combinación, equilibrio, convivencia entre la presencialidad y la educación a través de la tecnología o usando tecnología. Si quieres, comenzamos, Ángel, con tu perspectiva sobre ese punto. Bueno, desde mi experiencia como docente, el uso de la tecnología no está peleada con ninguna modalidad. Al contrario, el uso de tecnología educativa, como lo puede ser un LMS, como Canvas LMS, será un aliado en todo momento, ya sea como extensión del aula presencial o como el punto de encuentro para los que cuentan con un aula virtual. No podemos ignorar que así como la tecnología evoluciona, las instituciones educativas y sus procesos deben evolucionar a la par. Ahora, sobre las acciones que se requieren, esto debe de ser algo abordado desde diferentes puntos de vista, porque no es un problema que se soluciona con acción, es multifactorial. Y dependiendo de lo que entendamos por educación mediada por tecnología. He tenido la oportunidad de estar en la Sierra Tarahumara, en una telesecundaria, y eso no es educación mediada por tecnología y al mismo tiempo educación presencial. Y hablamos que la fundación de este formato en México fue en el 68 del siglo pasado. O sea, ya podemos hablar del siglo pasado, no solamente del 68, donde la mediación docente era y sigue siendo vital. Habiendo dicho esto, yo identifico dos acciones importantísimas. Número uno, el uso de la didáctica adecuada. Este elemento es humano y corresponde a las habilidades y capacitación de los docentes. Y es donde las mismas instituciones educativas deben de capitalizar y enriquecer a sus propios docentes y empoderarlos en hacerlos docentes capaces, como ya lo comentaron, de ser flexibles. De que cuando venga otra situación, porque ahorita estamos hablando de que estamos saliendo de COVID, pero hace unas semanas empezó a hablar de la viruela del mono, que empezó en Europa, creo, y que ya, al menos acá en Jalisco, ya en algunos casos esto significa que vamos a volver otra vez a casa, a encerrarnos. Entonces las instituciones no pueden quedarse con, el profesor ya sabe y va a saber de aquí a 20 años, punto. Y número dos, el uso de la tecnología adecuada en el contexto adecuado.
la inclusión de tecnología y la educación en tecnología no es algo que se da al azar, es algo que se motiva y se promueve. En este balance se dará en la medida en que las instituciones lo promuevan y entiendan que no es una moda, es una necesidad prevista incluso antes de la pandemia del COVID-19. Y esta respuesta ya la cierro con algo que diré quizás en diferentes ocasiones. La tecnología en el proceso de enseñanza tendrá sentido no por sí misma, si es una solución buena, pero tendrá sentido en la medida que humanice nuestros procesos y nos acerque a los alumnos y sus necesidades. Muchas gracias. Jorge, continuando contigo, ahora que ya prácticamente, al menos aquí en México, estamos casi en el 100%, si no es que ya en el 100% de instituciones que están ya de vuelta en las aulas físicas, y por ahí alguien me decía, qué bueno que ya estamos en eso porque ya nos aburrimos de estar en la pantalla. Y sí, tal vez, ¿no? Pero quizás sea porque el modelo de educación a distancia no estaba siendo bien implementado y por eso es que los niños decían, yo ya no quiero estar así. Pero, ¿qué tan conveniente es convivir un método y el otro? Y desde tu perspectiva, pues también conocer hacia dónde podríamos estar yendo y cómo lograr este matrimonio, digamos, casi necesario. Bien, yo creo que el modelo de enseñanza tiene tres enfoques claves, ¿no? Tres elementos fundamentales. El primero, el enfoque de qué es lo que vas a enseñar. El segundo, la metodología, cómo lo vas a enseñar. Y la tercera, cómo vas a medir el impacto de lo que enseñaste, si cumpliste los objetivos o no. Y ahí viene a mediar muchísimo la tecnología, que te va a permitir esta modalidad híbrida te ofrece una flexibilidad a la hora de que el estudiante pueda, como dice la educación 3.0, llevarla a su propio ritmo, pero al mismo tiempo contar con la guía de un profesor, una persona que le está llevando por el camino del conocimiento. Y adicional a eso, también en la evaluación, a través de la tecnología podemos avanzar muchísimo más rápido, podemos no solamente automatizar esos procesos, sino además dar retroalimentación al estudiante. Entonces, a través de tu LMS tú puedes saber exactamente cuáles son las debilidades que tiene el estudiante, porque tienes la calificación automática, pero además puede como moldear el contenido del curso, porque eso es súper importante. Si tienes un curso en línea, no puede ser estático, sino que se adapte a lo que realmente necesita el estudiante, de la misma manera que un profesor lo hace en el salón de clases, dependiendo de cada uno de sus estudiantes, pues de la misma manera debe adaptarse el curso a cada uno de los estudiantes. Entonces, de esa manera puedes aportar a la educación híbrida. Claro. David, ¿es posible lograr este balance? Bueno, el balance que yo veo que hay que establecer es el hecho de que antes de la pandemia, la definición de híbrido fue que yo voy a asistir a mi curso en persona y también voy a tener acceso a una plataforma como un LMS afuera del ambiente de curso. Eso es híbrido, antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, estamos viendo que la expectativa de los alumnos ha cambiado, que quieren tener la flexibilidad de escoger si van a asistir en persona o virtualmente. Entonces eso implica, en cada caso, queda igual su expectativa de tener acceso a un LMS. Eso no va a cambiar. Pero lo que ha cambiado es que quieren asistir virtualmente a una sesión y quieren ellos decidir en el momento, bueno, tengo que cuidar a mi hijo porque se enfermó, no puedo ir al campus, entonces voy a quedar en mi casa y asistir virtualmente hoy. Eso es algo que quieren tener la posibilidad. Entonces, para mezclar esos dos mundos no va a ser fácil. Primero, tenemos que vencer los retos de la tecnología que existen. Hemos visto que las plataformas para facilitar las reuniones de negocio no son adecuadas. Cuando tomamos un curso tradicional y metemos esto en uno de esos
en una de esas plataformas quedó quebrado engagement, un término que usamos en inglés, que el enfoque, participación, todo eso quedó completamente quebrado. Entonces, nuestra meta es restaurar con capacidades adicionales un ambiente diseñado para facilitar engagement a esta posibilidad. Y estamos encargados nosotros en llevar a cabo eso para que sea fácil de usar y escalable toda la plataforma. Pero el reto más importante y más difícil es el reto que tienen las universidades en ayudar a los maestros a obtener las habilidades que necesitan de usar no solamente lo que usaron durante la pandemia, lo más básico, pero usar cosas aún más avanzadas. Eso no va a ser fácil y vamos a encontrar retos culturales que van a ser aún más difíciles. Y la manera en que podemos vencer esos retos es por medio de cambios pequeños, un proceso de mejora continua. Eso sencillamente. No podemos pedir que cambien completamente lo que están haciendo hoy en día en un solo semestre. Tiene que ser poco a poco, con tiempo, adoptando una capacidad al otro poco a poco. Eso va a ser la manera de lograrlo. Y de verdad nadie sabe realmente hoy en día cómo mezclar esos dos mundos, porque nadie realmente lo han hecho. La mayor parte del uso ha sido dividido. Un día vamos virtual, otro día en persona, pero realmente mezclado para que los alumnos, en ambos casos, virtual y en persona, se sienten cómodos de igual manera. No, tenemos nosotros tenemos que experimentar y descubrir cuáles son las buenas prácticas y las habilidades. Obviamente tenemos ideas nosotros, un montón, pero tenemos que ponerlo en práctica y medir los resultados viendo los datos que podemos producir y analizar para ver cuáles son las buenas prácticas que nos van a llevar a ese futuro. Claro. Analizar buenas prácticas y también pues ver las múltiples realidades que enfrentamos, ¿no? A nivel comunidad, a nivel país, a nivel región, ¿no? Oigan, yo les quiero hacer una pregunta que sería para todo el panel y que tiene que ver con lo que ya comentamos hace un momentito, situaciones de emergencia. ¿Cómo logramos, primero, identificar el momento de transformación de los modelos de enseñanza y cómo podemos también fortalecerlos? Ya decíamos, para un futuro en el que seguramente, ojalá pase mucho tiempo, no lo estamos diciendo, habrá una emergencia de cualquier tipo y es necesario abrir esa conversación y poner en la mesa posibilidades de fortalecimiento de este tipo de modelos. Quisiera empezar con Adolfo, por favor, no sé, por ahí. Sí, bueno, yo creo que la palabra clave está en sistemas o modelos, porque la innovación no se puede llevar a cabo solo en un recurso, en una estrategia, en un método, sino recordemos que trabajamos con entornos digitales. Y eso traducido es a la respuesta que quiero darte, se traduce en desarrollar modelos o sistemas híbridos. Y eso es complejo porque requerimos LMS potente y adecuado al aprendizaje, requerimos un flexible y adaptado también, porque si en el currículo no hay orientaciones al respecto, puede ser que los maestros no lo hagan, es muy posible. También requerimos un tren de producción de recursos digitales y montar eso es complejo, requiere financiamiento, desarrolladores, etc. También necesitamos habilidades de los estudiantes, no hay que dejarlo todo a la parte de la escuela y los docentes, sino que empoderar, hacer que los estudiantes se movilicen, y ellos lo van a hacer, si nosotros damos esa confianza lo van a hacer. Necesitamos formación y acompañamiento docente, necesitamos criterios de evaluación claros, ¿no? Competencias, habilidades, capacidades muy bien especificadas en los criterios de evaluación, metodologías que vayan más allá de lo
También necesitamos contenidos de calidad, es muy importante, que permitan desarrollar competencias complejas y no solamente aprendizajes básicos. Y necesitamos, por supuesto, expandir el Internet en México y en toda la región latinoamericana, ¿no? Entonces, es un sistema, es un modelo con muchos componentes que necesitamos para esa transformación educativa que se requiere. No es lo mismo educar o enseñar y aprender mediante recursos tecnológicos o aprender en la virtualidad que tener un sistema o un modelo híbrido. Entonces tenemos que avanzar hacia ese paso con todos estos componentes que acabo de mencionar. Y bueno, yo creo que estamos en ese camino, pero hay que verlo así, como ese entorno, ese sistema y ese modelo al cual tenemos que apuntar. Gracias. Ángel, desde tu área de expertise, ¿qué estás viendo y cómo podemos, decíamos, hacer esta evaluación o visión de una transformación del modelo? Durante el tiempo de pandemia, desde que inició, creo que surgieron muchos expertos diciendo qué era lo que se tenía que hacer. Decían, hay que hacer esto en el salón, el profesor tiene que hacer esto, el alumno va a responder de esta manera, y todo como si fuera una maquinita que funcionara de manera perfecta, es decir, como si no fuéramos humanos. Idealmente y en teoría sonaba perfecto todo lo que decían. La realidad es completamente otra. Cuando empezaron a hablar de modelos híbridos en los cuales la mitad del salón iba a ir de manera presencial y la mitad del salón se iba a conectar desde sus casas, aquí un problema era cómo el profesor se va a clonar o la maestra se va a clonar para poder atender dos públicos total y absolutamente diferentes, teniendo la mitad de los niños en clase buscando tener su atención y teniendo la mitad de los otros niños en casa con todas las distracciones del mundo, porque algo que nos enseñó también la pandemia es que como humanos necesitamos, o como sociedad, aprender a autogestionarnos. Porque en casa tenemos cama, tenemos cocina, tenemos a la mascota, tenemos todo lo necesario para poner el Zoom sin video y pretender que estamos ahí. Entonces, a mí, desde mi experiencia, más allá de que evidentemente la tecnología es necesaria, es un puente que nos acerca a esto, tiene que ver con una gestión o una creación de un verdadero modelo híbrido, porque eso también empezó a hacer un ruido. ¿Estamos en un modelo híbrido o semipresencial? Entonces, eso también era otra pregunta. Pero bueno, aquí en México al menos se estableció modelo híbrido es cuando puedes o no decidir estar presencialmente o en casa, pero el problema va a ser del docente. Entonces, creo que aquí una situación tiene que ver en cuestionarnos el modelo como tal, porque es una cuestión de enseñarle al profesor o capacitarlo qué debe de hacer, cuáles son los lineamientos. Porque al profesor le dijeron, así se va a hacer y punto. Ok, apenas aprendí a no cerrar Zoom, a poder compartir ciertas cosas. Ahora me pides que tenga el doble papel. Entonces yo creo que tiene que ver con una cuestión sistémica en la cual el profesor ha sido bulliado, voy a verlo así, por las instituciones educativas, por la misma tecnología muchas veces, por los alumnos, por los padres de familia, pero desde mi perspectiva creo que habría que centrarse en el uso de herramientas adecuadas, enseñar o desarrollar una metodología que sea realista, en la cual se pueda atender estos dos o establecer. No todos van a poder decidir cuándo quieren venir, sino lo más sistemáticamente posible es todos venimos un día y todos faltamos un día, porque de lo contrario un profesor podría entrar en crisis existencial de tantas cosas que tiene que hacer. Gracias. Jorge, yo lo pondría en términos deportivos. No es lo mismo subirse al ring a la hora de la hora que prepararse antes. ¿Qué estarías viendo al respecto en este tema de cómo podríamos observar la transformación que se está dando y sobre todo pensar en que cuando tuvimos la crisis, lo hemos dicho porque fue lo que vimos, ¿no? Entramos a hacer lo que podíamos, pero si estamos en otro momento, ¿qué es lo que podríamos empezar a hacer ahorita para prepararnos? Bien, en cuanto a la educación híbrida, yo creo que es muy importante partir desde cuándo empezarla, ¿no? Que era una de las preguntas anteriores, y es el tiempo es diferente para cada una, para cada institución es diferente y te lo va a dictar los estudiantes. Son ellos quienes van a pedirlo, pero es súper clave tener claro
que las personas que van a entregarlo son los profesores. Y ahí el tema de las competencias digitales de ellos es algo crucial. Por ejemplo, el año pasado leía yo una encuesta de una firma de tecnología que decía que el 86% de los docentes encuestados en Latinoamérica no se encontraban, no se encontraban satisfechos con sus habilidades digitales para hacer frente a esto. Y fuera de eso, les pones encima la carga de tener que hacer los contenidos y como decía Ángel, el tener doble papel aquí y allá. Entonces, eso me lleva a la otra parte de los esfuerzos que se tienen que hacer desde la institución y también desde la parte de gobierno. Entonces, desde la parte de institución tiene que haber una directriz clara de qué es lo que se quiere lograr. Y tiene que haber esa experiencia educativa que se quiere entregar debe estar planeada de acuerdo a lo que se ha hecho en esta pandemia, todo lo que hemos aprendido. Ya algunas instituciones se han dado cuenta que necesitan tener datos súper frescos para tomar decisiones, cosa que prepandemia nadie se preocupaba por la data porque básicamente todo estaba ahí en el salón, ¿no? Pero para hacer estas inversiones, las instituciones necesitan tener claro las reglas del juego. Y en la Ley de la Educación de 2019 de México se sacaron algunas definiciones y se le encargó a la SEP el sacar esos conceptos de qué entonces iba a ser educación híbrida, qué iba a ser educación online, y eso, aunque ya está descrito, hay muchos vacíos todavía, pues es normal, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando en eso. Entonces, por ejemplo, si tú vas a sacar un REBOE para una universidad 100% online, hoy en día te piden tener una biblioteca presencial y baños. Entonces, ¿por qué una universidad 100% online va a necesitar N número de baños? ¿Me entiendes? Entonces, todo eso tiene que estar de acuerdo para que las instituciones puedan hacer las inversiones necesarias para poder brindar una experiencia educativa que sea de valor, ¿no? Que sea de calidad. Y adicional a eso, pues también se tiene que trabajar sobre el tema de la accesibilidad. Entonces, tanto instituciones como gobierno tienen que dar accesibilidad a Internet. Al año 2020 el 63% de los mexicanos tenían acceso al Internet, y para el 2025 se proyecta que alrededor del 70% tengan este acceso a Internet, pero también los dispositivos móviles y cómo las plataformas se van a adaptar a estos dispositivos móviles, ¿cierto? Porque las plataformas a veces suelen avanzar mucho más rápido de lo que un usuario tiene la capacidad de cambiar a un nuevo dispositivo móvil, ¿no? Entonces, esa parte es supremamente importante también. Qué interesante lo que has dicho, de entrada planeación, política pública y mente digital, diría yo, ¿no? De observar, ponernos las gafas de lo digital para pues poder planear bien. Abraham, ¿qué estás viendo en este sentido? ¿Cómo podríamos imaginar ese futuro en un contexto, decíamos al inicio, de emergencias que pues no avisan, pero llegan? Claro, ahí coincido con lo que dijo Ángel, Adolfo y ahorita Jorge. Lo han mencionado en una lista de cosas que nosotros, desde nuestra perspectiva como proveedores y socios tecnológicos de las instituciones, vemos. Mencionaron una lista de pasos que las instituciones deberían de estar tomando, ¿no? Para enfrentar una posible futura emergencia, ¿no? Yo rescataría dos partes fundamentales. Si me preguntaran a mí, Abraham, ¿cuáles son los baby steps para empezar este proceso? Porque todo lo que mencionamos puede llevar años. Yo empezaría con uno que ya han mencionado todos mis compañeros, que es el desarrollo docente. Déjenme sueñen conmigo una analogía. Tenemos un avión, último modelo, puede ser nuestro LMS, con asientos de lujo, todos nuestros estudiantes sentados ahí, pero el piloto no lo sabe manejar. ¿Qué pasa con el avión? Nunca va a despegar. Si está en el aire, ojalá aterricen. Entonces, en esa misma analogía, si no tenemos la capacidad de poder ofrecerle a nuestros docentes una capacitación continua, desarrollo de competencias digitales, flexibilidad en sus procesos de desarrollo, enseñarles metodologías activas, incorporación de estas nuevas tecnologías al aula, al momento de diseñar sus experiencias de aprendizaje, estamos mandando a un piloto que no sabe manejar un Boeing 777.
Entonces, esa sería mi primera recomendación, desarrollo docente, diría un consultor español, el desarrollo de la musculatura de la innovación, ¿no? Este como primer punto. Segundo punto, también lo mencionaron mis compañeros, y creo que también es algo que está al alcance pronto, en el corto plazo, para empezarlo a hacer, la integración del ecosistema digital de las instituciones. Jorge lo dijo muy bien hace un momento, decía, es que, y también mi amigo de Formative, Kevin, también lo decía, los datos son muy importantes. Entonces, si tenemos un ecosistema que está completamente divorciado, tú usaste la palabra matrimonio, ahorita es un divorcio lo que existe entre los sistemas, obviamente la información no fluye entre los sistemas y no hay una toma de decisión basada en datos reales, sino en lo que creemos que está ocurriendo y en datos parciales. Entonces, necesitamos una integración en este ecosistema digital. Ahí es importante la selección de qué tecnologías vamos a utilizar para que entonces podamos tener esa toma de decisión, pero con datos reales, datos duros. Entonces, esos dos caminos creo que es algo que todas las instituciones tienen hoy día y pueden empezar ya a trabajar y a partir de ahí crear los modelos de aprendizaje híbrido y todas las demás buenas opciones que nuestros compañeros han mencionado. Eso sería mi comentario. Claro. Kevin, desde tu perspectiva de docente, en esta misma parte, ¿qué podrías comentarnos cómo vislumbrar ese futuro? Hemos hablado desde diferentes perspectivas, ya decíamos política digital, transformación, ponernos las gafas de lo digital, pero hace un momento tú comentabas algo importante, que desde la trinchera del docente las cosas se ven distintas. Pues para mí me llama la atención la infraestructura que mi compañero acá dijo, y necesitamos infraestructura del Internet y hemos saltado mucho en esa dirección de un mundo donde los niños y estudiantes tienen Internet, pero también necesitamos infraestructura para los docentes, la ayuda de conocer cómo hacer la enseñanza en línea o híbrido. Y me llama la atención que muchos estudiantes, aunque hemos salido de COVID más o menos, muchos estudiantes tienen emergencias en cada semana. Tenemos estudiantes que van a salir por una semana o 2 semanas y si no estamos listos a apoyarlos, ellos van a perder una semana o 2 semanas. Entonces hay emergencias grandes que nos llaman la atención, pero hay la sombra de las emergencias pequeñas donde necesitamos la infraestructura y también el conocimiento a manejarlos para cada niño cuando los tiene. Y para nosotros tratamos de hacer lo que podemos. Entonces aprendemos muy rápidamente que sin, ¿cómo se dice? Professional development, desarrollo profesional, nuestros socios no funcionan tan bien. Entonces hacemos desarrollo profesional por cada escuela que trabaja con nosotros, porque sabemos, eso es muy importante, y es custom por cada uno. Si tenemos muchos maestros que saben usar y manejar la tecnología, vamos rápidamente a cosas más avanzadas. Pero si no es la situación, empezamos al principio. Y también siempre estamos tratando de hacer que nuestra tecnología no necesita tantos datos del red. ¿Cómo se dice datos del red? Como ¿Conectividad? Conectividad, sí. Entonces, siempre estamos tratando de hacer que si hay niños que no tienen conectividad tan buena, todavía pueden usar nuestro producto. Y son 2 ejemplos que nosotros estamos tratando de hacer, que creo que todos podemos hacer en cada modo de lo que necesitamos para crear una situación buena por cada niño y estudiante en COVID y también sin COVID, con los COVID pequeños que tenemos cada semana con muchos estudiantes. Claro, gracias. Oigan, pues el tiempo se nos está agotando. Yo quisiera invitarlos a un ejercicio. Para cerrar, generalmente se hace una ronda de conclusiones, pero ya tenemos el tiempo encima. Y quisiera preguntarles, ¿nos podrían aportar con una palabra cómo vislumbran ustedes el futuro del aprendizaje digital? Al aprendizaje híbrido, perdón, que también tiene que ver con lo digital. Una palabra, ¿cuál es con la que ustedes podrían definir
ese futuro hacia el que inevitablemente vamos, decíamos ya, por el carril de alta. Empiezo por allá, por Adolfo, si gustas. Muy difícil. Hablaría de... o dos o tres palabras. Sé que la pongo difícil. Futuro esperanzador. Esperanzador. Futuro esperanzador. Muchas gracias. Kevin, nos vamos así en ese orden. Complicado, pero una oportunidad grande. Yo me quedo con flexibilidad curricular, flexibilidad del momento, flexibilidad de los gobiernos, de las políticas públicas. Flexibilidad sería mi palabra. Yo me quedaría con oportunidad. Oportunidad para las universidades de aumentar sus matrículas sin necesidad de inversiones millonarias en infraestructura. Bueno, inevitable y hay que empezar una vez. Yo lo pondría como una realidad urgente que necesita ser atendida. Esperanza, flexibilidad, urgencia, y bueno, quisiera decirles todas, pero no aprendí tan rápido en esta ocasión. Yo no me queda más que agradecerles a ustedes la participación en este panel. Creo que ha sido enriquecedora para nuestro público conocer tantas perspectivas al mismo tiempo. La verdad es que es parte de lo que estos tipos de ejercicios presenciales también nos ayudan, y pues bueno, vamos a seguir dando y que el futuro sea sobre todo prometedor. Muchas gracias a todos. Gracias, Guadalupe Michaca, por esta moderación de este panel y, por supuesto, agradecerle también un aplauso más fuerte a Adolfo Rodríguez, Ángel Zazueta, a Jorge Montañez, por supuesto, a Abraham López, David Monzón, Kevin Miller. Gracias por su apoyo, muchísimas gracias por este panel tan importante.